días chicos, ¿cómo les va? Espero que anden muy bien. Vamos a continuar casi con el último tema que nos queda. Nosotros venimos viendo, hemos visto durante todo el año cuáles son las características de la visión que tenemos nosotros como cristianos. Desde lo que nosotros creemos, tenemos una visión del hombre y hablamos de esto, qué es una persona, hablamos de lo que es la libertad para nosotros, hablamos de lo que es la dignidad, ¿sí? Hablamos de cuáles son los componentes o los elementos de un ser humano o de una persona que lo constituyen. Y esa es la visión que nosotros tenemos como cristianos, ¿no? Porque desde nuestra fe nosotros decimos que creemos en esto, pero también sabemos que no es la única visión, que hay otras teorías o hay otras perspectivas en que hablan y hay otras visiones del hombre. Nosotros hemos visto durante el año, nos hemos detenido a cómo es la visión cristiana y por qué decimos y por qué pensamos y por qué creemos lo que creemos sobre el ser humano. Pero volvemos a ver que hay otras. Entonces vamos a tratar de ver, vamos a ver 5 nada más, y vamos a tratar de desandar de por qué, obviamente que tienen sus aportes, también como tienen sus límites, ¿sí? Vamos a comenzar. La primera visión, que es la visión determinista, ¿sí? En la que nosotros ahí tenemos un ejemplo, parecido a una hechicera, un muñequito de vudú, bien dice la palabra, tiene que ver con la determinación, ¿sí? Tiene que ver con algo que está mandado. Y la idea central de esta visión dice de que el hombre no es dueño de sí mismo, sino que es víctima de fuerzas oscuras. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que a mí me pasa no pasa porque yo lo elijo, sino que a mí me pasa porque hay alguien de afuera o algo de afuera, fuera mío, fuera de la persona humana, que me maneja, que me controla, una fuerza oscura, yo no lo puedo conocer. Por esa influencia o por esa determinación de este ser oscuro o este algo oscuro que no conozco, a mí me pasan las cosas, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la hechicería. Yo no decidí que a mí me pasara esto, o yo no decido de que esta persona se enamore de mí, sino que porque hubo un trabajito, le prendimos unas velas a un santo o lo que fuera, a mí me pasa y se enamoró de mí o yo me enamoré de otra persona. El horóscopo, ni hablar, la astrología, de que habla que a nosotros nos pasan las cosas de acuerdo a cómo está puesto el sol respecto de la luna, respecto de las estrellas. eh, Les cuento acá una experiencia. Hay un profe que trabaja en el colegio, que antes trabajaba en el diario Los Andes, y él nos contaba de cómo se escribía el horóscopo. Le tocaba, por semana, le tocaba una sección de aporte, la sección policial, la sección economía, y el que le tocaba decía, bueno, no sé, ponía el ejemplo, no sé, ponía Aries. Entonces agarraba una bolsita, metía la mano, había un montón de papelitos, decía, a ver, en el trabajo. Bueno, en el trabajo, esta semana será una semana difícil para conseguir trabajo, mejor guardar fuerza para la siguiente. Bueno, en el amor, hoy te vas a cruzar con el amor de tu vida. Dinero, hoy es un buen momento para hacer una inversión. Así armaban el tema del horóscopo, ¿no? ¿Qué pasa? Uno dice, bueno, a mí cuando yo lo leo le pega lo que dice. Ustedes imagínense esto, nosotros somos alrededor de no sé, 6 mil millones de personas alrededor del mundo, distribuidos en 12 signos, o sea, en 12 meses. Estamos hablando de que seguramente de todas esas cosas que nos puede llegar a decir el horóscopo, muchas veces le van a pegar, primero porque son muy generales, y otras porque uno las lee esperando o buscando eso y se acuerda, porque probablemente lo hemos leído un montón de veces y no nos acordamos cuántas veces lo hemos leído, nos acordamos cuando le pega nada más. Pero hay que parecer a esto, o sea, ¿por qué no estoy de novio? ¿Por qué no estoy de novia? Y porque el horóscopo no lo quiso. Porque me va mejor en el mes de septiembre porque la luna está saliendo de Leo y es ascendente en Marte. O sea, no hay una razón. Yo no puedo manejar eso, no puedo conocerlo. Por lo tanto, no puedo decidir qué pasa con mi vida. O espero a ver qué me diga el horóscopo cuando tengo suerte para jugar el telequino, lo juego y eso puede cambiar mi vida.
Ven que acá, allá hay un límite cuando yo no decido. Por ejemplo, en la reencarnación. La reencarnación, nosotros como cristianos también hablamos de que no creemos que somos seres únicos e irrepetibles. Y no creemos la reencarnación porque la gran pregunta que no podemos responder es ¿y quién decide en qué reencarno? Pero que la teoría de la reencarnación tiene que ver con si yo fui bueno en la vida, entonces yo en mi próxima vida voy a, no sé, si yo fui pobre, voy a ser rico, si a mí me fue más o menos, la próxima me va a ir muy bien, por eso yo tengo que hacer siempre bien las cosas. En cambio, si yo hice mal las cosas en la vida, yo voy a involucionar. Entonces, yo fui, no sé, una mala persona durante todo este tiempo, la próxima vida lo que puedo ser es, no sé, un gato, una pulga de perro, puedo ser una planta, depende cuán malo haya sido, ¿no? Y acá pasa esto, ¿quién decide en qué voy a reencarnar? ¿Quién decide si yo fui bueno o fue malo? Bueno, una fuerza oscura, no la sabemos, no la conocemos. Alguien decide, la burocracia cósmica. Cuando nosotros hablamos del destino, estamos creyendo en esto, ¿sí? Bueno, si el destino quiere, vamos a estar juntos. ¿Cómo si el destino quiere? No, tenés que elaborarla, tenés que trabajarlo, tenés que remarla a veces en dulce de leche, pero es una decisión de dos personas. Vos no estás con una persona, enamorado de una persona porque el destino lo quiso. Uno está enamorado porque se encuentra con un montón de situaciones que le agrada, que comparten, sueños, proyectos, valores, y la decisión personal, por supuesto, de estar con esa persona, sino como que, bueno, esto es lo que me tocó, el destino me quiso dar esto. De verdad que es enfermante vivir así. Y bueno, si la vida quiere, en algún momento vamos a estar juntos, no era el momento para que nosotros estemos juntos. No, eso es una decisión de las dos personas, nada más que uno se respalda a veces en eso, como para decir, bueno, yo no voy a hacer mucho más, que haga el otro y veamos qué pasa. Esto también se vive mucho en la religión, incluso en la fe católica adentro, uno de los límites más grandes es eso, es decirle o atribuirle que Dios quiere esto. Bueno, y no sé, me enfermé de cáncer y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Cómo que Dios decide que una persona tenga cáncer y la otra no? ¿Cómo que Dios decide que una persona muera y las otras no? Cuando yo le doy la responsabilidad a Dios de todo lo que sucede con mi vida y lo hago responsable o culpable de todo lo que me pasa, yo estoy limpio, yo no tengo nada que ver. No fue una decisión mía, fue Dios. Nosotros repetimos, y bueno, y nos vemos, y si Dios quiere, ¿cómo no? ¿Cómo si Dios quiere? Sí, quiero verte, quiero que nos veamos, vamos a mover cielo, mar y tierra. Cuando uno dice, y vemos si Dios quiere, porque sabe que no lo quiere ver, y bueno, si nos encontramos, nos encontramos. De hecho, muchas sectas de las religiones ocupan esto para hacer sus negocios, por supuesto. Si vos le das a Dios el 10% de tu sueldo, entonces Dios te va a dar eh, una vida abundante y de bendición. Y si no lo haces, y bueno, vos fíjate qué es lo que habrás hecho. Es terrible cómo esta determinación puede afectar a la religión, principalmente a nosotros cristianos, cuando estábamos hablando de que todas las decisiones o todas las cosas que a nosotros nos pasan, como somos libres, por ese regalo que Dios nos hizo de la libertad, nos pasan porque nosotros elegimos, bien o mal, elegimos y nos tenemos que hacer responsables de esa situación. Otro ejemplo puede ser el pasivismo, a mí las cosas me pasan, yo no tengo nada que ver, yo no soy responsable de esto, otro elige sobre mí, tiene más fuerza, entonces yo no puedo hacer nada. El fatalismo social es que, bueno, nací pobre, voy a morir pobre, nací rico, voy a morir rico, como uno ya está destinado por alguien o por algo a vivir de esa forma. Esto es lo que cree el determinismo. Yo no, o sea, elimina lo que es básicamente el concepto de libertad que nosotros habíamos hablado, donde nosotros somos los únicos constructores de nuestro destino y de todo lo que nosotros creemos. Vamos a ir a esta visión, una visión psicologista, donde vamos a tener el aporte, vamos a ver solamente el aporte de dos grandes pensadores que los tenemos acá y vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué va a decir? Dice que la persona humana se reduce a su psiquismo. O sea, todo lo que la persona le pasa o todo lo que la persona vive está reducida solamente a lo que está en su psiquis. ¿Sí? Vamos a ver cuáles pueden ser su límite.
Uno de los grandes exponentes es Sigmund Freud. Acá tenemos una foto, seguramente hemos escuchado hablar de él, en donde Freud, ¿qué va a decir? Dice que la persona es víctima del instinto erótico. ¿Sí? Este es como básicamente su pensamiento, en donde la persona no puede liberarse de lo que hay en su mente, que es tratar de satisfacer el deseo o el instinto erótico. Como es que Freud hace un aporte increíble a la psicología con el tema del inconsciente, del subconsciente y del consciente. Y Freud va a decir que básicamente todo lo que nosotros vivimos es porque en realidad queremos satisfacer nuestro deseo sexual. Y le ponemos nombre a las cosas tratando de satisfacer o encubrir o reprimir ese deseo erótico que uno tiene. Por ejemplo, uno dice, bueno, uno tiene amigos, uno tiene amigas, y le pongo el título de amigos, amigas, porque en realidad lo que yo quiero es acostarme con ella o acostarme con él, punto. Pero como le puso el título amigo, me pone un límite, me reprime el deseo erótico. ¿Sí? Vamos a ver que Freud tiene así como un bambo recopado. Básicamente por ahí a veces pasa, bueno, habla mucho sobre este tema del complejo de Edipo, el complejo de Electra, donde dice de que un varón busca una mujer que tenga las mismas características físicas o de actitudes igual que la madre, porque como no puede tener relaciones sexuales con la madre, va a buscar a alguien que compense ese deseo y va a buscar algo igual una mujer por ahí que dice sobre el padre, ¿no? Está medio enroscado, es cierto. Pero bueno, tiene muchos aportes muy interesantes Freud sobre esto. Y él va a decir que nosotros no nos podemos liberar de eso. No nos podemos liberar, incluso toda nuestra vida siempre es satisfacción de ese instinto erótico. Freud va a decir que hay como tres etapas, la etapa oral, la fálica y la anal, que lo vivimos desde que somos niños, ¿no? Y de acuerdo en donde uno se quede como fijado, es como el tipo de personalidad que va a desarrollar después. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en los niños hay una etapa oral, y es cierta, de que los niños se llevan toda la boca, el chupete, el dedo, la mamadera, la teta cuando está tomando con la mamá, la pila que se encontró, y pareciera que todo va a la boca porque Freud dice, ¿por qué hace esto el niño? Porque está satisfaciendo un deseo sexual. Cuando sea más grande y él se quedó fijado en esa etapa de su niñez, de la etapa oral, cuando sea grande, cuando sea adolescente, va a formar su personalidad también desde ahí. Entonces va a ser alguien que introduce mucho de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces por ahí puede haber conductas de obesidad, conductas de ansiedad, de depresión y de un montón de tipos de rasgos de personalidad que tiene que ver con el ingresar cosas de afuera. Otra etapa que puede haber es la etapa anal, donde por ejemplo, vieron que los que tienen hermanitos o se recuerdan de sus hermanitos más chiquitos, hay una etapa donde el niño eh, pareciera, es impresionante como algo tan chiquito puede caer, ¿sí? Básicamente. Freud dice, ¿por qué esto? Porque está satisfaciendo su deseo sexual. ¿Sí? Esa es la forma de satisfacer su deseo sexual, que es haciendo caca y hace un montón, y se caga entero, sí, bueno, una etapa divina. Él dice que cuando uno se queda fijado en esta parte de su vida, cuando es adolescente, es generalmente una persona que es mucho más extrovertida, o sea, que saca para afuera. ¿Sí? Es extrovertida, es sociable, es amable con el otro, siempre tiene un vínculo con el exterior. Y la etapa fálica, que tiene que ver con los órganos sexuales, sobre todo el masculino, vieron que hay una etapa también donde a los niños les encanta andar desnudos. ¿Sí? Me pasa justo, mi hijo está más o menos en esa etapa, les encanta andar desnudos, se están tocando el pitito todo el tiempo, o se están tocando la vulva todo el tiempo las nenas, y van por todos lados tocándose. Dice, bueno, cuando uno se queda fijado en eso, cuando es adolescente, es el tipo de persona que necesita el contacto, tocarse. Vieron que hay gente que necesita tocar, abrazar, hacer un cariño, estar en contacto permanente con el otro porque es sumamente afectiva. Bueno, Freud lo piensa desde ahí, dice, bueno, ¿por qué todo esto? Porque todas son satisfacciones sexuales. Y no me puedo liberar de esta cosa. Lo puedo reprimir, pero yo no me puedo liberar de eso. Es un poco enroscado Freud, pero la verdad que hace unos aportes increíbles. ¿Ven? Pero esto, yo no puedo elegir. Volvemos a lo mismo. Yo no me puedo sacar de lo que está en mi mente. Ya no es una cosa que yo no conozco, es una cosa que yo puedo reprimir, puedo dominar.
Y vamos a ver el otro, que es Pavlov, que Pavlov básicamente dice esto: el hombre es un asno de reflejos condicionados. ¿Qué significa esto? De que siempre al mismo estímulo yo voy a tener la misma respuesta. ¿Sí? Entonces, no me puedo liberar de eso. Si hay un estímulo, yo voy a responder siempre de la misma forma. Y eso es lo que me va a educar. Vamos a ver un ejemplo de más o menos cómo fue el experimento que Pavlov hizo sobre esta teoría que él tiene. San Petersburgo, Rusia, 1904. Laboratorio de Pavlov. Al inicio del siglo XX, el científico ruso Iván Pavlov entrenó animales con su técnica de reflejo condicionado. Es hora de ganarse su cena, mis pequeños ratoncitos. Soy una tetera pequeña y fuerte, esta es mi asa y este es mi pico, y si me calientan silbaré, viértame y vacíenme. ¡Excelente! ¡Espléndido! No. ¡Maravilloso! Podría verte hacer eso todo el día. Narf. Me has visto hacerlo todo el día, Pinky. 71 veces para ser exacto. Es un reflejo condicionado debido a ese gong infernal. No puedo detenerlo. El siguiente. Narf. Narf. ¡Maravilloso! ¡Muy bien! ¿Qué haces ahí, cerebro? Contemplo tu destrucción, Pinky. Y bien, buenas noches, mis amigos. Espero que sueñen con quesos. Entonces, como decía un poco el video, ¿no? ¿Qué le pasaba a Pinky y a Cerebro? Frente a un estímulo que es el gong o que es la campanilla, ellos hacían siempre lo mismo, o sea, bailaban, tenían un ritmo o algo que hacer. ¿Sí? Entonces decía, él lo probó primero con animales, hizo este experimento muy parecido con perros, en donde siempre a los perros les daba de comer a una hora determinada y cuando le daba de comer tocaba un timbre. ¿Qué pasó? Después de un tiempo de acostumbramiento, empezó a ver que si él tocaba el timbre, los perros se preparaban para comer e incluso segregaban los jugos gástricos que necesitan para comer, pese a que no les daban la comida, pese a que no veían la comida los perros. Entonces decía, bueno, al estímulo del timbre, ellos reaccionaban siempre de la misma forma. Vieron, generalmente los animales se los entrena y se los educa de esta forma, con el estímulo-respuesta. Por eso se le dan los premios y todas estas cuestiones. Y a nosotros también, ojo, a los seres humanos también. Nosotros hemos sido criados gran parte quizás de nuestra vida, o bastante de nuestra vida, bajo esta teoría también. A ver, nosotros suena un timbre cuando nosotros estábamos en la escuela, suena un timbre y sabemos que es el recreo. Y el profesor me puede decir cualquier cosa. Yo ya no lo escuché, el recreo. Ya me fui, capaz que me fui antes, pero sonó el timbre y chao, yo me voy. Y estímulo respuesta. Por ahí cuando éramos más chicos es, si vos haces tal cosa, yo te doy esto, decía la mamá o el papá, o la abuela o alguien cercano. Que en una golosina, hace la tarea. ¿Querés ir a tal lado? Tenés que hacer esto. Y generalmente pasaba esto, el estímulo-respuesta. Y bueno, Pavlov decía esto. Pavlov decía de que todos los seres humanos somos así y no podemos liberarnos de eso. Claro que después tuvo muchas críticas porque uno dice, bueno, ¿y dónde está lo que yo elijo? ¿Dónde está? Puedo, digamos, desarmar esa conducta. O sea, cuando nosotros nos peleamos con nuestros hermanos y lo primero que decimos es, él me pegó o ella me pegó primero o él me insultó primero, eh, vieron que hacemos eso, como que hacemos esa reacción. Y uno podría no devolver una piña, podría no devolver un insulto, podría quedarse callado, o sea, puedo hacer, frente al mismo estímulo, puedo hacer otra cosa. Todos somos testigos de eso. Pero bueno, es una teoría bastante interesante sobre el ser humano y vuelvo a decir lo mismo, se ocupa y se usa mucho obviamente en educación, todo tipo de educación. Bien, vamos a ir a la otra visión, que es la visión economicista, que bien como dice la palabra, tiene que ver con la economía, y vamos a ver que hay distintas ideas de la economía. La visión es la economicista, pero adentro tiene como mini visiones, por así decirlo, pero la visión grande es la economicista. La primera que vamos a ver es la visión consumista, en donde, ¿qué pasa con el tema del consumo?
o el tema del consumismo más precisamente, en donde se le rinde un culto al tener más. Lo que importa es tener más. Y no me importa lo que yo tengo que hacer para tener más. Incluso no solamente las cosas que puedo comprar directamente, sino lo que puedo hacer indirectamente. Yo quiero tener más amigos y para ser más amigos tengo que comprarle más regalos, ser más generoso e invertir tal cosa, lo hago. Tengo que tener más like, tengo que tener más visualizaciones en YouTube, en Twitch, en lo que sea. Tengo que tener más visualización. Tiene que ver con que yo consumo todo lo que me ofrece el mercado. Entonces la persona es un instrumento de producción y un objeto de consumo. Todo está centrado para que la persona produzca, pero a la vez consuma eso que produce y mucho más, o todo lo que producen los demás. Ustedes quizás como adolescentes hoy por hoy, quizás no se den cuenta, pero ustedes son el objeto central de todo marketing, de toda, por así decirlo, de todo lo que tiene que ver con la publicidad está centrado en los adolescentes. No porque hoy puedan consumir, pero sí para que mañana puedan seguir consumiendo todo lo que esté produciendo alguna marca o alguna empresa. Miren, les doy algunos ejemplos. Muchos de ustedes, no porque tengan nada en contra, pero se han puesto muy moda, sobre todo en Argentina, que en Argentina el tema del consumismo es bastante preocupante porque somos capaces de endeudarnos con tal de tener lo último, pese a que nosotros no tengamos una economía estable, no tengamos una buena, eh, un buen momento económico que el que estamos pasando. Por ejemplo, se ha puesto mucho en los adolescentes de querer tener un iPhone porque el iPhone te da estatus, porque te da un lugar que quizás no lo tenés, porque no realmente tener un iPhone y le puede pasar para muchos que en muchos momentos es bastante complicado tenerlo cuando quiero compartir cosas, cuando quiero acceder a los archivos o usar el teléfono de distintas formas, quizás que nosotros estamos acostumbrados a lo gratuito, pero hoy por hoy tener un iPhone es fantástico si uno tiene plata para gastar para las aplicaciones, ¿no? Comprarte un iPhone para después buscar aplicaciones que sean gratuitas es una contradicción, porque iPhone básicamente es eso, yo te doy lo mejor, pero vos lo mejor lo tenés que pagar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué queremos tener un iPhone que sale 150.000 pesos? Porque me da estatus. Porque ese estatus me da más amigos, me da estabilidad emocional, ponemos en los objetos nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, lo ponemos. Queremos tener más cosas, queremos tener el poder de decir quiénes son o no mis amigos. Queremos tener el placer de tener y de comprar más. Eso es lo que da placer, tener y comprar más. No importa si es para mí, no importa si es para otro, pero tener y comprar más. Tiene que ver con esto entonces, en la visión consumista tiene que ver con poder tener, poder sentir el placer en tener mucho más y vender una imagen que quizás no soy, no tengo. eh, pero bueno, yo sé que ahí quiero llegar y para llegar ahí yo tengo que consumir. Soy capaz de gastar mi vida con tal de poder comprar algo, ¿no? La gente que gasta su salud para tener plata y después paradójicamente gasta la plata que ganó en recuperar la salud. No es casual de que hoy por hoy una de las grandes padecimientos que sufrimos como sociedad sea la ansiedad, los trastornos de la ansiedad, la depresión, todo que tengan que ver con el cansancio mental. Muy bien, vamos a la otra microvisión sobre la economía, que es la visión individualista, en donde la dignidad, o sea, yo valgo de acuerdo a lo que yo produzca económicamente. Si yo produzco mucho, entonces yo valgo un montón. Si yo no lo produzco, no valgo nada. Y no me importan los demás. Me importa lo que a mí me pasa. Yo no consumo para tener más, sino que yo consumo para mí. No me importa si los otros sufren. Por ahí escuchamos frases tremendas de él, bueno, el pobre es pobre porque quiere, ¿sí? Porque tenía educación gratuita, porque le dieron el IFE, porque le dieron la asignación universal y un montón de terribles falacias y en donde somos sordos a las exigencias sociales. A mí me importa lo que a mí me pasa, ¿no? A mí me parece que es un gran problema que tenemos nosotros los argentinos, en donde el hombre, el ser humano, está al servicio de la economía.
Yo vuelvo a decir lo mismo que en la anterior. Yo soy capaz de gastar mi vida, mi salud, con tal de que la economía esté bien. O con tal de que mi economía, sobre todo, esté bien. Aunque después tenga que gastar todos mis ahorros para recuperar mi salud. Aunque de los 365 días trabaje 350 y 15 días de vacaciones, ¿no? Tengo amigos que son así, bueno, trabajan al palo de lunes a sábado, 8, 10, 12 horas por día. Ah, pero bueno, yo después tengo 15 días que me fui a Turquía, me fui a Cuba, y eso lo satisface, ¿no? Se pierden en el medio un montón de cosas. Mientras ellos puedan viajar, lo demás no le importa, ¿no? Bueno, esa es la gran diferencia. Está el consumo en el centro nuevamente, nada más que el consumista consume, no importa si es para él o para los demás, o sea, mientras él pueda comprar, eso lo hace feliz. En cambio, el individualista es, yo consumo para mí, digamos, para el individuo. Bien, y la otra, y la última, que es la visión también de parte de la visión economicista, es la visión colectivista, en donde la meta de la existencia se pone en el desarrollo de la fuerza de producción, ¿no? En donde lo importante es que todos tengamos lo mismo, por así decirlo, en donde todos tenemos que producir para ir hacia un mismo lugar, en donde tenemos que vivir colectivamente bajo las mismas oportunidades, y eso está buenísimo, y vivir con el mismo sueldo, y ahí ya empiezan las diferencias, ¿no? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de visiones socialistas o visiones eh, más comunistas, en donde no se valora a la persona por la individualidad, sino que es solamente un engranaje de una maquinaria estatal. Yo soy una fuerza de producción que produzco y no importa si yo produzco poco o produzco mucho porque yo voy a ganar lo mismo. Países como Cuba, por ejemplo, viven con este sistema en donde, bueno, todos tienen que tener trabajo, perfecto, todos tienen que tener un trabajo, pero para que todos tengan trabajo, no todos van a trabajar todos los días, y para que todos tengan trabajo, no todos van a cobrar lo mismo, y con las mismas raciones. Entonces, por ejemplo, en Cuba, mucha gente que ha ido y que me ha comentado habla sobre esto. Trabaja capaz que 2 días a la semana, 4 horas, y después los otros días no trabaja. Va a ganar el mínimo, pero eso permite de que otros trabajen 2 más, trabajen 4 horas más cada uno. Entonces todos tenemos trabajo, aunque trabajemos 2 veces a la semana y ganemos el mínimo. Y el gobierno me dice, vos para la semana necesitas 1 kilo de arroz, 1 kilo de yerba, bueno, yerba en Cuba no, pero 1 kilo de azúcar, 2 rollos de papel higiénico, y con eso, y un jabón y un shampoo para la familia. Por eso la gente que va a Cuba generalmente lo que dice es lleven cosas sencillas como jabón, lápices, porque la gente no tiene y cambia cosas por eso, porque no se lo da al Estado. Y la mínima plata que tiene es para subsistir y para comprar estas cosas. No puede comprar más, o sea, no puede elegir qué comer. No puede elegir comer algo distinto, no puede elegir tener posesiones. No puede ser valorado por su trabajo y su esfuerzo. Todos van a cobrar lo mismo. El docente, no sé, el que trabaja en el taxi, el que trabaja en la fábrica, el que es ingeniero, todos cobran lo mismo. ¿Por qué? Porque es un simple engranaje de la maquinaria estatal. ¿Sí? Entonces no puedo, el hombre es despojado de su libertad. Y lo que tengo que hacerme cargo es de las estructuras estas de gobierno, ¿no? Todo lo que quizás ustedes hayan estudiado en otras materias, que todo lo que tiene que ver con el socialismo y en algunos casos con el comunismo, como decíamos recién. Bien, ya de a poquito vamos terminando, en donde vamos a ver la cuarta visión, que es la visión estatista, que tiene que ver con el Estado, en donde la idea central es que la seguridad nacional es un absoluto sobre las personas. ¿Qué significa de que sea un absoluto? Significa de que no hay nada más importante y nada que esté por encima de la seguridad nacional. No hay nada por encima del Estado. Esto es tremendo porque si hay algo, nosotros creemos que hay algo por encima de la seguridad nacional, que es la persona humana. O sea, la persona humana es el inicio y el fin de toda acción de toda la sociedad. No puede el Estado estar por encima de las personas. ¿Por qué puede ser un riesgo esto? Porque con tal de
A ver, de mantener una idea, yo puedo llegar a una guerra total contra los conflictos culturales, sociales, políticos, sobre todo pasó en Occidente con el tema de la amenaza del comunismo, en donde el comunismo propone un poco esto, que el Estado está por encima de la persona, y hay una guerra contra el comunismo, y lleva a que se limiten las libertades individuales, y la voluntad del Estado se confunde con la nación. ¿Qué significa esto? Significa de que si lo que yo elijo, lo que yo quiero, va en contra de lo que quiere el Estado puede callarme. ¿Por qué? Porque la voluntad del Estado es la voluntad de la nación, de todas las personas, y no puede haber nada más importante que eso. Si alguien quiere algo distinto, el Estado debe callarlo, debe reprimirlo. Es lo que a nosotros nos pasó en la última dictadura militar. El Estado quería algo, erradicar el comunismo, el proceso de reorganización nacional como lo llamaron ellos, y los que pensaban distinto, que no puedes pensar distinto. Si pensas distinto, los desaparecieron, los secuestraron, los torturaron, los mataron. ¿Por qué? Porque lo más importante era mantener la seguridad nacional. No se podía pensar distinto. Hoy es una gran amenaza eso. En Argentina lo vivimos muy profundamente, de gente fanática de los dos lados, eh, que es un riesgo constante, de que pareciera de que el Estado tiene que estar absolutamente por encima de todo y decir absolutamente todo, y por otro lado tenemos los otros fanáticos que dicen que el Estado no tiene que estar en nada, ¿no? Como siempre en los extremos. Puede ser un gran límite esto, un gran límite. No puede estar el Estado por encima de las libertades individuales y personales y particulares y privadas de las personas. El Estado no puede quizás controlarlas, puede quizás regularlas, supervisarlas, hacerlas cumplir, eh, pero no estar por encima de ellas. Por lo menos eso es lo que creemos nosotros como cristianos. ¿Ven? Entonces, bueno, la visión estatista es eso. El Estado es más importante que las personas. Y la última, la visión cientista, donde acá tenemos una foto muy linda de una galaxia lejana que se llama el Ojo de Dios, así se la han puesto. ¿Qué dice la visión cientista? Dice que la vocación del hombre, o sea, la misión del hombre está puesta en la conquista del universo. Que está fantástico lo que uno dice en esto, hay algunos límites que uno pone, no que uno está en contra de la ciencia, todo lo contrario. De lo que sí vamos nosotros quizás como cristianos a estar en contra es el tema de lo que está de fondo en esta idea del cientismo, que es una exageración de lo científico. ¿Por qué? Porque lo que propone esta visión es que solo puede ser verdadero, solo puede ser certero, lo que yo puedo obtener en un laboratorio. O sea, lo que yo puedo ver a través de un microscopio. Solamente lo que yo puedo explicar racionalmente es verdadero. ¿Sí? Y acá entra un gran problema porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con la filosofía? ¿Qué hacemos con la teología? ¿Qué hacemos con las ciencias humanas? Que no tienen en un laboratorio, en un microscopio, la forma de yo verlo. O sea, yo no puedo hablar de la ética, de la libertad, de la justicia desde lo que hizo un laboratorio. ¿Sí? Vamos a hacer un planteo, una hipótesis que todos podemos discutir y podemos tener más grado de certeza, más grado o menos grado de certeza o de verdad, y sin embargo, digamos, el ser humano también es eso. Hoy por hoy ha crecido, gracias a Dios, mucho las ciencias humanas en este sentido. Pero bueno, lo central de esta visión es eso, que pareciera que no se puede explicar o no es verdadero todo lo que nos salga de un laboratorio. Y este es un límite. Bien, lo que hemos tratado nosotros de hacer es explicar rápidamente cuáles son estas visiones u otras visiones del hombre, del ser humano, que hay. ¿Sí? No nos creemos como cristianos que somos los únicos que podemos hablar o decir cosas del ser humano. Pero, así como nosotros quizás podemos llegar a tener algunos límites, también están las otras visiones que también con sus límites, también con sus aportes existen. Y es tan bueno conocerlo como también para nosotros darnos cuenta de que no podemos pensar de una sola forma. Hay gente que ha gastado ha invertido mucho capital intelectual en desarrollar estas visiones que pueden tener sus límites, que pueden tener unos aportes muy interesantes. Lo que no podemos hacer es quedarnos en que
hay una sola visión y una visión correcta del ser humano. Hay distintas. Después cada uno elegirá con cuál quiere vivir. Nosotros proponemos, o la que hemos propuesto, la que hemos estudiado durante todo el año, lo que pensamos sobre la libertad, la dignidad, lo que pensamos sobre la persona. Bueno, espero que anden muy bien y espero que hayan podido entender. Nos vemos, que anden bien.